Vamos a ver diagrama circular. Diagrama circular es lo que vamos a ver el día de hoy. Diagrama circular. Diagrama circular. Listo. El diagrama circular es un diagrama que está en forma ¿de qué? ¿De qué creen que está en forma? El círculo. Eso en matemáticas, ¿cómo se llama? ¿Cómo creen que se llama? ¿En forma de qué? Circunferencia. Muy bien, Charit, en forma de circunferencia. En este caso, esto sería una circunferencia. Por eso de ahí viene el circular. ¿Listo? Esto sería una circunferencia. Básicamente una circunferencia es cuando es un círculo cerrado, es una figura cerrada, ¿cierto? Sería una circunferencia. Y si nosotros estamos hablando de circunferencia, ¿cómo medimos esta circunferencia? ¿Cómo creen ustedes que miden esta circunferencia? Con el radio. Sí, pero en estadística no se define por el radio. De esa manera no la vamos a definir. Porcentajes. No. ¿Cómo ustedes definen una circunferencia? Relaciónenla con ángulos. ¿Cómo la definirían? ¿Por porcentajes? No. Porcentajes es la frecuencia porcentual. Eso es totalmente diferente. Les voy a hacer una pregunta. Si yo coloco acá un círculo en la mitad, voy a colocar un valor, un círculo en la mitad. Digamos que la circunferencia tenga un círculo en la mitad. Aquí voy a colocar un color, coloquémosle un relleno, este círculo en la mitad. Esa circunferencia tiene este círculo en la mitad. ¿Listo? Listo. Muy bien. Puse un círculo en la mitad de esa circunferencia y yo lo quiero partir en varios sectores, como en una pizza, en este caso, como una pizza. Profe, que Valentina no tiene internet. Listo, muchas gracias por avisarme, pero digan, profe, disculpe, ¿es que Valentina no tiene internet? No me interrumpas así la clase, por favor. ¿Listo? Entonces, ya se me perdió el hilo. Por eso es que no me interrumpan la clase. Tenemos una pizza, ¿cierto? ¿Ustedes cómo parten esa pizza? ¿Cómo se partiría una pizza? Por pedacitos. Por pedacitos. Digamos que el pizzero llega a ustedes y le hace esto, ¿cierto? Les llega primero, parte en la mitad, ¿cierto? Acá. Parte acá, ¿cierto? Y luego parte así, ¿cierto? Y por último, si la pizza es grande, de esa familia, la parte así. Una pregunta. En esto, ¿ustedes cómo saben, con qué unidades de medida saben cuánto vale este pedacito? No me van a decir con el radio porque no es con el radio. ¿Cómo saben cuánto o qué unidad se utiliza en este caso? Dividiendo el total por la cantidad de partes. No, eso es una fracción porque estás definiendo cuántas partes va a tener la pizza y a mí no me interesa eso. Me interesa es este valor. ¿Cómo lo sacan? Primero que todo, entre esto y esto, ¿qué se forma? Muchachos, pónganle sentido común porque les está pasando que no te están teniendo sentido común. ¿Qué se forma ahí para saber este pedacito? ¿Qué se forma? ¿Quién me dice? ¿Qué se formaría ahí? Un triángulo. Sí, se podría decir que un triángulo. Muy bien, Diego, dilo. Un ángulo. Un ángulo. Gracias, Diego. Un ángulo. Un ángulo. En este caso, cuando nosotros hablamos de diagrama circular, básicamente lo que vamos a representar es cuánto equivale la frecuencia o ese dato en grados en el diagrama circular. Ustedes lógicamente no van a saber. Un ejemplo hipotético. Yo les hago un ejemplo hipotético acá. ¿Ustedes cómo van a saber cuánto equivale cada cosa en esa circunferencia? ¿Cuánto equivale cada frecuencia relativa? ¿Cuánto equivale cada frecuencia absoluta? Porque esa frecuencia absoluta va a tener una equivalencia en grados.
En este caso, cuando nosotros ya dibujamos un diagrama circular, básicamente lo que estamos representando es en el dato cuánto equivale en grados, en el círculo, en la circunferencia. Entonces, básicamente, esto se representa es en grados, grados. Como lo acabo de decir, Diego, lo que nosotros vamos a representar es el ángulo en grados. ¿Quién me dice cuál es la unidad de los grados? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se ve que estoy hablando de grados? ¿Qué se le pone al pie de un número cuando estamos hablando en grados? ¿La bolita? ¿La bolita? Levanta. Una bolita, muy bien. Y en este caso, esa circunferencia, este diagrama circular está limitado. ¿Por qué está limitado? Porque una circunferencia completa, ¿cuánto equivale en grados? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuánto equivaldría en grados? Una vuelta completa. Muchachos, póngale sentido común. 360. ¿Diga 60 Gracias. grados? Eso es cultura general, muchachos. Una vuelta completa, el rin de su bicicleta, ¿cuánto equivale en grados? Máximo lo que puede hacer sean 360 grados. Muy bien, Santiago. 360 grados. O sea que en este caso, cuando nosotros estemos llenando el diagrama circular, la suma de esos grados tendría que dar 300, ¿qué? 360. O sea, Sí. básicamente, sabemos que una circunferencia completa son 360 grados. Repito, estamos hablando de un diagrama circular. Un diagrama circular es una circunferencia y básicamente lo que vamos a representar es el ángulo. En este caso, es el ángulo en grados. Lo máximo que podemos representar son 360 grados. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte conceptual. Un diagrama circular o un diagrama de sectores también se le llama diagrama de sectores. Diagrama de sectores. Básicamente es un tipo de gráfico. Es un tipo de gráfico que se utiliza para representar variables cualitativas. Que se utiliza para representar variables cualitativas. ¿Y qué otro tipo de variables? ¿Será que se pueden cuantitativas? ¿Ustedes qué dicen? Sí, también. ¿De qué tipo? ¿Cuantitativas de qué tipo? ¿Todas? ¿Las dos? Valentina. ¿Qué? ¿Cuál positivo, Sala? Llevamos un periodo completo. ¿Cuáles positivos? ¿Cualitativas qué? ¿Cuantitativas qué? ¿Será que se puede representar cuantitativas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Normalmente esto se utiliza para variables cualitativas. Cualitativas y con pocas categorías. Cualitativas con pocas categorías. Si no, quedaría muy chiquitico el diagrama circular. Listo. En este caso, básicamente cuando yo digo con pocas categorías, significa que con pocos datos. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, máximo 5 o 6 datos. Si pasa de 10 datos como tal, de 10 cualidades, ya no se podría, o sí se podría hacer, pero quedaría muy inexacto el diagrama circular porque aquí nosotros estamos trabajando en grados. ¿Listo? Listo, muchachos. Vamos a definir. ¿Con qué frecuencia ustedes creen que se puede utilizar el diagrama circular? ¿Con qué tipo de frecuencias? ¿Con todas? ¿Con frecuencia absoluta, con frecuencia relativa, con frecuencia porcentual o con cuál frecuencia? Con frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, se podría hacer un diagrama circular, muy bien. Absoluta.
¿Será que con la absoluta acumulada quedaría viable absoluta hacer el diagrama absoluta Sí, también se puede con acumulada, ¿no? con la acumulada? No, no, en este no. En este no, porque si ustedes van a mirar, básicamente lo que le está definiendo acá es el grado. Entonces, aquí las únicas que no se pueden realizar son las absolutas acumuladas, la relativa acumulada y la absoluta acumulada. Solamente se puede la absoluta, la relativa y la porcentual. Nada más. Y la porcentual. Son las únicas tres que se pueden manejar acá. ¿Listo? Las acumuladas no, a diferencia del diagrama de barras, que el diagrama de barras sí se pueden todos. En esta solo absoluta, relativa y porcentual. ¿Cuál es la que normalmente uno ve en un diagrama circular? ¿Quién me dice? La que es Porcentual. la porcentual, muy bien. Es la más recurrente en un diagrama circular porque es más sencillo representar, hacer una relación con porcentaje. Ahora vamos a utilizar algo que yo les enseñé en séptimo. No sé si se acordarán. Yo creo que el profesor Leonardo les ha marcado esto, que se llama regla de 3. Vamos a sacar una regla de 3 para sacar esto. Entonces, primero que todo vamos a colocar las equivalencias. Equivalencias. En donde me van a decir, para saber cuántos grados equivale cada uno de ellos, en este caso, para sacar la frecuencia con la frecuencia absoluta, ¿cómo creen que yo debo hacer la regla de 3? ¿Cuál sería la equivalencia con la frecuencia absoluta? ¿Quién me dice? Teniendo en cuenta el grado, la circunferencia, ¿no? Lógicamente. ¿Cómo, por favor? ¿Cómo sacaría la equivalencia en la regla de 3 con teniendo en cuenta cuánto equivale toda la circunferencia en grados y la frecuencia absoluta? ¿Cómo creen que sacaría la regla? Datos 360. ¿Qué? Dímelo otra vez. El total de datos 360. ¿Cómo, qué letra se representaba el total de datos? ¿Quién se acuerda? FI. No. N, ¿no? N, yo ya les había dicho, N minúscula es el número total de datos, ¿no? ¿El número total de datos equivale a cuánto? 360. 360 grados, muy bien. Aquí podemos colocarle, no sé, coloquémosle F, ¿sí? F, al cada dato. F es la frecuencia absoluta de cada uno de ellos. Entonces, en este caso sería F equivalencia en grados. Ya les digo qué significa. Acá. N, ¿qué sería? Lo acabé de Número decir. total de datos. Número total de datos. Muy bien. Total de datos. F, ¿qué sería? Para ustedes, ¿qué sería F minúscula? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, muy bien. ¿Y qué sería X con grados arribita? Para ustedes. Equivalencia de grados. Equivalencia en grados, muy bien. O el número de grados de cada sector. Número de grados de cada sector. De cada sector. Cada sector. Listo, muy bien. Excelente. Vamos a colocar acá FR, FI, para que sepamos qué es. Le voy a colocar FI. Listo, muy bien. Eso para la frecuencia absoluta, ¿cierto? Ahora vamos a definirlo para la frecuencia relativa. A ver, ¿cómo sería la equivalencia en la frecuencia relativa? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cómo sería la equivalencia, Valentín? Paula, ¿cómo sería la equivalencia en la frecuencia relativa? Por favor, dime. Paula. Ya, la frecuencia relativa sería 360. Sí, muy bien. Todo se mezcla con 360. ¿A este lado qué iría?
em, X, No, N. no. No puede ser N. LFR, Pero el FR, ¿qué? En minúscula. en minúscula. No. El FR, no, cuando yo lo coloco FR, lo voy a colocar ese abajo. FR de cada categoría, ¿no? FR. Y aquí, ¿qué colocaría? El valor en grados. Pero, ¿cuál sería la equivalencia total de la frecuencia relativa que corresponde a los 360 grados? ¿Quién me dice? En un número total de datos. No. Por ese lado es, pero no, porque esa sería la frecuencia absoluta. El total de la frecuencia absoluta. ¿Cuál sería? Frecuencia absoluta. No. El cociente entre la frecuencia absoluta y el No. número total de datos. ¿Cuál sería la equivalencia? Si toda la circunferencia equivale a 360 grados, que sería todos los datos, y estamos hablando de la frecuencia relativa, ¿cuál sería la equivalencia de 360 grados que me representan todos los datos en la frecuencia relativa? ¿La suma de quién? De todo. De todos los términos. No, ¿De los grados? no, los grados no tienen nada que ver ahí. ¿La suma de quién? Oiga, Ala, póngale sentido común. Todos los. ¿La suma de quién? La suma total de la frecuencia relativa. Si ustedes tienen acá la frecuencia relativa 0,2, digamos que 0,5, 0,3 y 0,8, 0,4, en este caso, esto sería la suma total de la frecuencia relativa. ¿O no? Esa sería la equivalencia, la suma total de la frecuencia relativa. Que sería equivalente más o menos a qué, lo podríamos decir. Lo podemos sacar de una. ¿A qué sería equivalente la suma de la frecuencia relativa? De una. ¿A cuánto? Pónganle sentido común, muchachos. A uno. A uno. A uno. ¿Por qué razón? Porque ustedes si suman esos decimales, acuérdense que la frecuencia relativa acumulada les dice que lo último les tiene que dar 1. ¿O no? Dios santo. En este caso, esto sería frecuencia relativa, ¿cierto? Sería frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Y acá, frecuencia relativa, número de grados en cada sector. Listo. Ahora, ¿cómo sería la frecuencia, la equivalencia de la frecuencia porcentual? A ver, métale en sentido común, Ana. Que ustedes no le están metiendo sentido común a esto y eso significa, este periodo en estadística no va a ser sencillo, va a ser complejo. Métale en sentido común. Si les digo, a ustedes les va a ir mejor en este periodo en matemáticas que en estadística. ¿Cuál sería la equivalencia, jóvenes? De la frecuencia porcentual. 100% 360 grados. Muy bien, excelente, señorita. Muy bien, Charit. Excelente. Frecuencia porcentual. Como lo acabo de decir, Charit, 100% equivale a ¿qué? El 100% equivale a 360 grados. Entonces, 360 grados. ¿Cuánto equivale? En este caso le podemos colocar la de porcentaje así. ¿Cuánto equivale? Cada porcentaje en grados. ¿Listo? Listo, jóvenes. Básicamente, estas son las 3 equivalencias que nosotros vamos a utilizar a la hora de representar en un diagrama circular las frecuencias. Estas son las equivalencias que nosotros vamos a utilizar. En donde X sub 0 es básicamente el número de grados de cada sector. Y acá, en esto sería el porcentaje, la frecuencia porcentual. ¿Listo? De cada una de ellas. Por favor, copien y ya hago un ejemplo.
¿Son tan amables? Por favor, copien. Voy a colocar para que se vea más grande. Profe, ahí arriba donde dice, abajo del título, yo creo que se le olvidó poner también se le llama, porque ahí dice, También así. Listo, por favor, copien. Esas son las 3 equivalencias que nosotros vamos a utilizar para hacer esto. Ya les voy a explicar un ejemplo. Copian, por favor. Muchachos, cuando me dice el número de personas que los usan, ¿esto qué sería? El número total de datos. Ah, no. Esa es la frecuencia absoluta. Esa es la frecuencia absoluta. Muy bien, señorita. Esa sería FI. Muy bien. FI. Tienes toda la razón. Muy bien. Esa sería FI. La señorita Charit tiene toda la razón. Está muy participativa y muy acertada. Excelente. ¿Listo? Esa sería la frecuencia absoluta. Ahora, Michael, ¿me puedes decir, por favor, cuál sería el número total de datos? Si eres tan amable. Serían 300. Espera, así hago la cerrada. Póngale sentido común, Michael. ¿Quién le ayuda a Michael? Que es que casi tiempo no tengo. 400. 400. El mismo enunciado lo dice, 400. ¿Listo, Michael? Sentido común, sentido común. ¿Listo? Ahora vamos con FI. ¿Hay necesidad de hacer FI acumulada? ¿Ustedes qué dicen? ¿En este hay necesidad de hacer FI acumulada o no? No, señora. No hay necesidad. FR, de una. ¿Me pueden decir, Santiago, dime cuánto equivale FR 240 dividido, 240 dividido entre 400? Le digo, Rápido, calculadora en la mano. Estamos en estadística, jóvenes. Calculadora en la mano. 0,6. 0,6. No hay decimales. Acordémonos que 4 decimales después de la coma. No, solo está 0,6. 100 dividido entre 400. En 0,25. 0,25. Y 60 dividido entre 400 tendría que ser 0,15. 0,15. Listo, muy bien, excelente. Ahora, ¿qué nos faltaría solamente? ¿Ayer qué? ¿Quién me dice, por favor? Frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual. Nada más necesitamos eso. Frecuencia porcentual. Listo, muy bien. Listo. Y me van pensando con cuál quieren hacerla, ¿no? O sea, aquí sería la porcentual. Listo. Salazar, la frecuencia porcentual de la primera, de buses y busetas, ¿cuál sería? Salazar, contéstame, Ala. Profe, la puedo decir. Dame, Santiago, porque casi tiempo no tengo. 60. 60, listo, gracias. De 0,25. 25. 25, y 100 que ustedes me ignoran, y de 0,15. 15. 15, muy bien, gracias. Profe, baja el 70. Está muy bien. Excelente. Ahí me quedó súper bonita la tabla. Ahora, ¿con cuál lo hacemos? ¿Con la porcentual o con la relativa o con la absoluta? ¿Con cuál quieren? Con cualquiera se puede. Porcentual. Hagámoslo con la porcentual. Listo. Entonces vamos a comenzar. En este caso, ¿cuántas modalidades tenemos o cuántas categorías tenemos? 3. 3. En ese tipo de cosas es muy utilizado el diagrama circular. Si hubieran más de 10 categorías me refiero a esto, si hubieran más de 10 categorías, no es muy efectivo el diagrama circular porque no se vería bien.
En cambio, con 3, con 4 o con 5 máximo, se ve muy bien, estéticamente hablando, un diagrama circular. Entonces vamos a comenzar. Primero, para buses y busetas, vamos a determinar cuánto equivale los grados, cuánto equivalen grados para realizar el diagrama circular. Buses y busetas. Listo. Entonces, ¿cuál es la equivalencia, muchachos, en buses y busetas? Con porcentaje, ¿cómo sería? ¿Me pueden decir, por favor, la equivalencia? ¿Cuál sería la equivalencia? 60. ¡Nada! 100% Así, equivale a ¿cuánto, jóvenes? 360. 360 grados. Ahora, pregunta. ¿Dónde coloco ese 60 de buses y busetas? ¿Debajo del 100? o Debajo del 100. Bajo el 100. Debajo del 100, muy bien. Y aquí colocaría X sub 0, ¿no? Que sería la equivalencia en grados. ¿Cierto? Entonces, regla de 3 simple y básica. Regla de 3, eso se los enseñé yo en séptimo, no me pueden decir que no. Yo misma se los enseñé. Multiplico cruzado y lo que me sobra me divido. Multiplico cruzado. 360 multiplicado por 60 dividido 100. Muy bien, lo dije, lo de la primera parte lo dijiste un poquito mal, en ese sentido que es, aquí me faltaron porcentaje, sería 60 al revés, 60, pero tienes toda la razón, Valentina. 60 por 360 grados, ¿divide entre cuánto? Entre 100%. 100%. ¿Me pueden decir, por favor, cuáles son las unidades que se eliminan? Cuando hablo de unidades, significa unidades que estén igual. ¿Cuáles son las que se eliminan? Porcentaje. El porcentaje, muy bien, el porcentaje. Entonces elimino este porcentaje con este porcentaje, ¿cierto? ¿Y qué me va a quedar la respuesta? ¿En qué? En grados. En grados, muy bien. La respuesta me va a quedar en grados. Excelente. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, cuánto equivale 60 por 360? El total 216 grados. No pueden ser 216, ¿sí? 216. No, pero el total todo. No, pero dime por partes, no me lo digas total. ¿Cuánto da 60 por 360 si no estoy mal? 21.600. 21.600. 21.600. Dividido entre 100, pues básicamente lo que se hace es eliminar los ceros, ¿no? Y como lo acabo de decir Santiago, sería 216 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que buses y busetas va a equivaler en un ángulo 216 grados. Ahora vamos con la siguiente. ¿A qué hora se acaba esta clase, jóvenes? A las 9:30. Las 9:30. Todavía quedan 5 minutos. No creería que alcanzo a hacer el diagrama, pero sí las equivalencias. Listo. Ahora vamos con taxis. Es exactamente lo mismo. Es la misma fórmula. 100%, ¿cierto? Equivale a 360 grados sobre 60. No, sobre 60 no. ¿Cuánto equivale taxis? Por favor, ¿me pueden decir? En porcentaje. 25. 25, gracias Manuel, 25, tienes toda la razón, 25 grados, ¿no? Coloquémosle unidades, ¿no? Porque luego no saben que tienen que eliminar, son 25 grados. Y aquí coloco cuánto equivalen, 25 porcentaje, perdón, 25%. Aquí sería X sub 0. Entonces, ¿cómo sería? X sub 0, ¿cierto? Que sería acá. ¿Cómo sería la equivalencia, jovencitos, jovencitos? 25% por 300. Por 360 grados. 360 grados, muy bien, Santiago y Manuel, excelente, por 360. Eso es una regla de 3 simple, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre 100%. Sobre 100%. Esto me lo tienen que hacer obligatoriamente porque yo sé con esto que me aprendieron, jóvenes, que me saben hacer una regla de 3 simple. Eso lo van a necesitar en todas las materias analíticas, física, química, en lo que ustedes van a ver el otro año. Pregúntenle, si no me creen, pregúntenle al profesor Leonardo. Listo, ¿me pueden decir por favor el numerador cuánto me da? 25 por 360. 9.000. 9.000. 9.000. Sí, señor. Sí. Sí, señor. 9.000. Listo. Equivale a 9.000. Listo. Y entonces aquí sería 9.000 grados dividido entre 100, ¿no? ¿Cuánto me quedaría? 90. 90 grados dividido entre 100, eso sería igual a 90 grados. O sea que en este caso, taxis mide 90 grados. ¿Listo? Ahora, vamos con el último, que sería
colectivos, ¿no? Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en los otros. Colectivos. ¿Listo? Entonces 100%, ¿cierto? Equivalen a 360, ¿cierto? ¿Cuánto? 360 grados. ¿Cuánto equivale? 0, 15. 15%, ¿cierto? ¿Cuánto equivale en grados? ¿Cierto? Entonces, hago la regla de 3, ¿cierto? Sería, Sí, señora. y eso sería igual a, ¿cómo? 15%, ¿cierto? 15% por 360 grados. Por 360 grados. Grados sobre 100%. ¿Cuánto me da el numerador, jóvenes? En 5.400. 5.400. 5.400 dividido entre 100. 54. 54. Le da. 400 grados dividido entre 100. Eso quedaría 54 grados. ¿Listo, jóvenes?